también la muerte de 8 elementos de la Guardia Nacional por un explosivo ubicado entre los límites de Jalisco y Michoacán. La presidenta Sheinbaum lamentó el deceso de los agentes. Ya escuchábamos el reporte de Israel Aldave. Ocurre en una brecha en los municipios de Santa María del Oro, Jalisco, y Cotija y Los Reyes, en Michoacán, con presencia importante del crimen organizado. Circulaban en uno de estos vehículos reforzados. Ahorita checamos si era un vehículo blindado de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata. Cuando estalla el artefacto, 2 oficiales fallecen, 4 elementos de la tropa asignados a esa Fuerza de Reacción Inmediata. El tema lo ha documentado ampliamente, con absoluta precisión, Marco Antonio Coronel, reportero de N+, reportero del noticiero que tengo el gusto de presentar todas las noches. En el noticiero, desde hace meses, hemos consignado la existencia no solamente de los explosivos que se utilizan con drones, por ejemplo, en esta misma región, también de estos explosivos que funcionan como minas antipersonales, escondidos en caminos, y que afectan a las fuerzas de seguridad, evidentemente, como lo vemos hoy, como lo hemos visto en el caso del ejército, pero también a la población civil, maestros, familias que se trasladan por estos caminos y que muchas veces son las víctimas directas de estas tácticas absolutamente violentas, inhumanas, por parte de los grupos con presencia en estos lugares. Marco Antonio, qué gusto saludarte, Marco Antonio Coronel. Enrique, me da muchísimo gusto escucharte y saludarte. Como lo mencionas, es un problema que ya data desde hace muchos años. En un conteo realizado durante las últimas semanas, me di a la tarea de revisar fuentes periodísticas, pero también páginas de ciudadanos que han reportado con imágenes, con videos muy dolorosos de las personas que han muerto por minas explosivas entre los límites en Michoacán y Jalisco, y en fuentes abiertas, al menos 31 personas han muerto por la explosión de narcominas, principalmente en los límites entre Michoacán y Jalisco. Los municipios donde más se ha registrado, estos son los municipios michoacanos de Buenavista, Los Reyes y Tepalcatepec. Como bien mencionas, las víctimas pues no solo son militares, también agentes de las fiscalías, productores y recolectores de limón, campesinos, muchos de ellos víctimas, niños y jóvenes. Hace unas semanas, Enrique, un video que conmocionó muchísimo la zona de Buenavista, Tepalcatepec y Apatzingán, allá en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, fue que unos vecinos caminando por los senderos, sobre todo de las zonas donde se recolecta el limón, encontraron el cuerpo de un joven, pues evidentemente que murió al pisar una de estas minas. El problema ha escalado tanto en los últimos años que en marzo pasado, Enrique, un juez ordenó la localización y el retiro inmediato de las minas terrestres. Ese mismo mes, es decir, en marzo pasado, también se informó que ya la Fiscalía traería las investigaciones del uso de minas explosivas en Michoacán y en Jalisco. Y como lo has mencionado, el año pasado logramos ingresar así poco. Esta es una población que está en Jalisco, también en los límites entre Michoacán y Jalisco, muy cerca de Los Reyes, y documentamos para en punto poblados totalmente abandonados por el miedo de la población a que las minas exploten, ya que logramos documentar no solamente autos calcinados por las minas, también animales totalmente destruidos, en una zona constantemente vigilada por drones e integrantes de estos grupos criminales que se apostan en las montañas para monitorear el ingreso. Y es que ahí se vive una guerra, digamos, entre grupos criminales, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, con un cártel de Los Reyes, este cártel que desde el 2013, 2014 se manifestó como un grupo de autodefensa, pero que hoy las autoridades en Michoacán los identifican plenamente como un grupo criminal. En esa zona también logramos constatar cómo el grupo especial antibombas del ejército camina con cautela mientras detectan con sus equipos especiales si hay más minas en los caminos, y es que encontramos también estos llamados monstruos que usan los grupos criminales totalmente destruidos por estas minas, y que, bueno, caminos donde la gente ya no puede no solamente andar, ya no puede vivir y se han tenido que replegar a otras zonas. Eso. Hay muchos desplazados en Los Reyes, sí, de estas zonas donde te menciono. Esta parte me parece particularmente sensible, Marco, porque
ya no solamente es un riesgo para los cuerpos de seguridad que operan en la zona, sino para la población que se ha visto desplazada por la violencia, porque transitar en cualquier forma, a pie, en la bicicleta, en un vehículo, por estos caminos, pues es jugarse la vida. Sí, y este dato de 31 personas en este conteo que hicimos de fuentes abiertas, puede ser, esta frase entra muy bien, al menos 31 personas, porque muchos de los que reportan cuando hemos logrado ingresar a esta zona, muchos de los que mueren son los integrantes de estos grupos criminales que no son muchas veces informados a las autoridades. Hay que recordar que son zonas completamente controladas por estos grupos, donde hay un esfuerzo de la Federación para tratar de desplegarlos, pero en cuanto se desplegan un poco los militares regresan a estos enfrentamientos, a esta instalación de minas que evidentemente pues, está dañando muchísimo a la sociedad. ¿Y por diseño están ahí para impedir la presencia de las fuerzas de seguridad o forma parte de, digamos, la disputa territorial de los grupos que operan ahí, que imagino pues son la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, por la región en la que se encuentra? Sí, en mi experiencia apunta a que las minas son colocadas para tratar de evitar el avance de grupos criminales contrarios unos y otros. Estas minas son colocadas en las fronteras entre, digamos, zonas controladas por uno u otro grupo. Evidentemente, cuando ingresan las fuerzas federales, en este caso los militares, la Guardia Nacional, incluso policías ministeriales, es cuando han sufrido estas detonaciones. Muchas de estas minas, al replegarse estos grupos criminales, se quedan ahí y han afectado incluso a cortadores de limón, que no deben nada, digamos, no tienen nada que ver en estos enfrentamientos y terminan afectados. Efectivamente, como mencionas, la mayoría de los afectados por estas minas son los integrantes de la Sedena, como en este último acontecimiento que ocurrió el día de ayer, pero también vemos en el registro que nos hemos dado a la tarea de realizar, policías ministeriales de Jalisco, y muchos campesinos, incluso como bien mencionas, un profesor que también tenía campos de limón, también murió en estas explosiones de las minas terrestres. Pues Marco Antonio Coronel, completísima la información y el panorama sobre esto que ocurre, mucho más allá de la coyuntura, un problema que aqueja a una región entera y a las comunidades, no solamente en el aspecto de seguridad. Gracias, Marco, buenas tardes. Buenas tardes, seguimos al pendiente. Bueno, pues ahí no el asunto. No, y sin duda un recordatorio de que detrás de cada cifra de violencia hay historias humanas, ¿no?, que se deben contar. Y se pierde, ¿no?, ese arco individual de lo que significa la violencia para una familia, para una comunidad, en las cifras que son, pues, que deshumanizan el problema. Nos dan un panorama muy general de lo que se vive, pero nos alejan de las historias individuales, de nuevo. Y esa es la verdadera tragedia, porque cuando hablamos de la normalización, nadie creo que puede pensar que es normal que estén muriendo militares, elementos de la Guardia, pobladores de comunidades en Jalisco y Michoacán, por artefactos explosivos. Ucrania, estamos hablando de una zona de guerra. Nadie puede normalizar eso. Lo que pasa es que en las cifras hablamos de al menos 31 personas muertas, pues sí es difícil digerir la información de la muerte de una persona, incluso cercana. Pues yo creo que no estamos programados para entender lo que es la pérdida de vidas en contadas y en docenas. Y bueno, pues salirte de ahí, no hay de otra, como pasó en Chiapas, como ha pasado en Guerrero, como ha pasado en otras zonas del país en donde pues lo que existen son refugiados, desplazados de la violencia. Sí, y el trabajo que está haciendo Marco Antonio en el terreno pues es realmente admirable. Lo que comentaba ahorita, un profesor en su campo de limones, o sea, enfrentando ese riesgo y sufriendo esas consecuencias de un conflicto que no es suyo realmente, y está desprotegido por parte de las autoridades que no han sabido enfrentar y retomar el control de esas zonas. Bueno, y cuando escuchamos en Estados Unidos las declaraciones de el control territorial de las organizaciones criminales, se refieren a lugares como la frontera entre Michoacán y Jalisco, en donde el control lo tienen
ellos, no las fuerzas del Estado. Y ahí están los resultados de esa fricción. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Invitación al G7 para la presidenta Sheinbaum. Volvemos en tiempo real.